El 29 de noviembre se conmemoró el Día de Solidaridad con el pueblo palestino. Fue en este día de 1947 cuando la ONU decretó que Palestina compartiría tierra con sus verdugos. Esa resolución de las Naciones Unidas fue cumplida a diferencia de las constantes peticiones de cese a la guerra que se han impulsado desde que Israel comenzara a expandirse sobre cadáveres. Muchos años, muchas historias y mucha sangre después, todo lo que ha podido ofrecerle este mundo maniatado por el poder a quienes llevan décadas siendo injustamente perseguidos es solidaridad y admiración por la resistencia. Palestina, en cambio, nos ha dado una lección impagable y es la certeza de que algo tiene que cambiar. Por si su vecino no se ha enterado, hágaselo saber subiendo el volumen, porque esto es Con Filo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. A estas alturas y después de haber presenciado durante más de 400 días el extremismo, la impunidad y el desequilibrio de poderes con que se juega el ajedrez mundial, el genocidio de Gaza, además de ser un conflicto histórico, se ha vuelto el conflicto histórico más representativo en la última década de un orden mundial en el que el derecho a existir de todos los que no controlamos el tablero es totalmente negociable. Son esos padres del mundo quienes nos recuerdan a los menos importantes que en la mesa no se habla y nos obligan a desobedecer. You're listening to extremism. No están escuchando a nadie, están escuchando al extremismo, al fanatismo, a los extremistas en su gobierno y en su sociedad. Por eso, perpetúan esta guerra. You are perpetuating this war. A representative. Un representante de una potencia ocupante cuyo gobierno y ejército han matado a más de 44.000 civiles palestinos y posiblemente a 10.000 más bajo los escombros e hirieron a más de 100.000 civiles palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, ¿realmente tiene las credenciales o la credibilidad para hablar sobre el pueblo palestino y sus preocupaciones hacia ellos? He represents a government that Representa a un gobierno cuyo líder es un criminal de guerra con una orden de arresto emitida por una corte global muy importante, la Corte Penal Internacional. including all members. Incluso hoy, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, el representante israelí, el representante de aquellos que cometen genocidio, no ha querido escuchar a nadie, a ninguno de ustedes. They said to you, stop the crimes. Ustedes aquí le han dicho, paren los crímenes, paren los asesinatos, paren el hambre, envíen ayuda al pueblo palestino en Gaza, incluyendo en el norte de Gaza. Don't stop the human. No detengan a los humanitarios en su labor, pero no escucharán. Escuchan solo el ruido en sus cabezas. You listen to the noise in your head. Escuchen al derecho internacional, escuchen a lo que representa la ONU. No traten de cambiar las cosas para adaptar un sistema que es completamente contradictorio con lo que todos hemos acordado. Eso nunca sucederá. Will Despierten. never happen. Wake up. Ceasefire. Ceasefire now. Alto al fuego. Alto al fuego ya. Cientos de millones de personas lo están exigiendo en todos los rincones del mundo. Escúchenlos, incluidos dentro de Israel, incluidos judíos en Estados Unidos y sus jóvenes
en universidades y colegios. You're listening to No están escuchando a nadie, están escuchando al extremismo, al fanatismo, a los extremistas en su gobierno y en su sociedad. Por eso, perpetúan esta guerra. perpetuating this war, and we will, all of us, Todos nosotros, liderados por el derecho internacional, lograremos que escuchen y comprendan, o los obligaremos a escuchar, como se obligó a escuchar en el pasado a aquellos que estaban en su posición. and international law and the Security Council. Y mientras en la ONU el representante israelí tararea alguna melodía en su cabeza cada vez que intuye un reclamo, Europa toma el rol de espectador crítico. Francia es un buen ejemplo de lo que ha sido el modus operandi, indignándose y homenajeando indignadores. Porque el día en que el poder no tenga derecho a expresar sus intenciones más bizarras, estará muriendo el capitalismo. Y ellos no hicieron una revolución para eso. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Je veux un État juif qui comprenne la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Toutes ces phrases ont été prononcées par le ministre des Finances israélien, Smotrich. Celui qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe est le 13 novembre l'invité spécial d'un gala destiné, je cite, à mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Ce gala des génocidaires est organisé par Nili Kupfer-Naori, qui ose dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Puissent les cris effrayés d'enfants frappés et déchiquetés par les bombes vous faire comprendre son inhumanité. Mais votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, estime que le ministre Smotrich est bienvenu en France. Comment osez-vous accueillir à bras ouverts un des visages les plus cruels du génocide à Gaza et de l'invasion meurtrière du Liban? Dans la France de Macron, les personnes qui défendent la paix et parlent la langue du droit international sont poursuivies pour apologie du terrorisme, mais quand un responsable de plus de 43 000 morts, dont 14 000 enfants, vient à Paris pour faire l'apologie réelle du génocide, vous lui déroulez le tapis rouge. La place du ministre Smotrich n'est pas dans un gala, mais dans un tribunal international sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, ne voyez-vous pas que la France se déshonore à autoriser ce sinistre personnage à célébrer ici son œuvre de mort? Puisqu'il vous faut poser des actes, commencez au moins par interdire aux génocidaires de parader à ce gala de la honte. Que résonne jusqu'à vous la question puissante du grand poète Mahmoud Darwish. Si cet enfer pouvait cesser 5 minutes, je dirais presque 5 minutes seulement, pour l'unique chose à faire avant de me préparer a morir o a vivre. Si algo bueno tiene no ser santo de la devoción de los que mandan, es poder permitirnos un lujo tan escaso como es la coherencia. Y no es una oportunidad que desaprovechemos. Pero sobre esto nos estará hablando Jorge Luis en La Mira. En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino comenzó en Caracas esta conferencia internacional con delegados de 119 organizaciones de 53 países de todo el mundo. Enviamos un mensaje claro a todo el mundo que Palestina, el pueblo de Palestina no está solo. El pueblo de Palestina cuenta con el apoyo incondicional de la República Bolivariana de Venezuela. Recientemente sesionó en Caracas, Venezuela, la Conferencia en Solidaridad con Palestina, un evento en donde se reunieron más de 250 delegados del mundo para denunciar los ataques del imperialismo y del sionismo que hoy vive Palestina y que son también en muchos casos los mismos que sufre el pueblo venezolano, cubano, latinoamericano, africano y de Asia, en el intento de dominación del imperialismo. Aquí se debatió cómo hacer más efectiva la solidaridad con Palestina. También hubo espacio para intervenciones donde se recordó la historia del genocidio sionista desde 1947. La primera jornada de este seminario internacional la cerró el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien pidió no caer en la trampa de la propaganda capitalista y llamar a las cosas por su nombre. Y normalizar el fascismo. Y normalizar la masacre de los Hitler de hoy, de los Mussolini de hoy, que tienen otros apellidos. Netanyahu, Milei. El fascismo
el nazismo y el sionismo del siglo XXI. En el evento se debatió cómo hacer más efectiva la solidaridad con Palestina, dando espacio a intervenciones que recordaron el sufrimiento de estos últimos 76 años para esta nación, dejando en alto que este conflicto no viene de la confrontación de dos religiones, sino de la imposición de un enclave político, militar, económico, en una zona geoestratégica que utilizó el sionismo para dominar sus recursos naturales y una región entera del Asia Occidental. Tras más de un año de masacres israelíes en Gaza, comienzan a verse en el horizonte señales de la decadencia moral del régimen de Netanyahu, y ante ello nuestro compromiso de respaldar todas y cada una de las acciones emprendidas dentro y fuera de Palestina para detener la masacre, el asedio y la ocupación, porque el triunfo palestino, más temprano que tarde, será el de la humanidad, de la verdad y la justicia. Nos vemos en la mira. La intervención del presidente Nicolás Maduro recordándole al mundo que el capitalismo no da tregua sin beneficio fue uno de los mensajes más poderosos que nos llevamos del encuentro. Por eso decidimos darle el privilegiado lugar del caos. Alerta, pueblos nobles del mundo árabe. Cuidado con la diplomacia de engaño, porque detrás de la diplomacia de engaño vienen los misiles. Vienen los criminales. Esa es la verdadera cara oculta de la diplomacia del engaño. Que nadie crea en que Estados Unidos está interesado en la paz en ningún lugar del mundo. Cuidado con ese acuerdo de paz. Desde Venezuela celebramos el acuerdo de paz y felicitamos al pueblo del Líbano. Pero tengan cuidado, porque tienen al frente unos criminales que odian y quieren exterminar a los pueblos árabes y palestinos para quitarle sus tierras y quitarle toda su riqueza. No solo es Palestina, ellos quieren conquistar y aplastar al pueblo árabe y poseer el poder político, las tierras y las riquezas de todo el mundo árabe. Hoy es Palestina, hoy es el Líbano, pero quieren ir por Siria, por Irak, por Jordania y por toda esa región en su proyecto que no dudamos en calificar de proyecto colonialista. Los sionistas creen que matando a los jefes y a los líderes matan la causa de un pueblo, y se ha demostrado suficientemente en el Líbano y en Gaza que pueden asesinar a sus principales líderes, pero el pueblo seguirá luchando hasta que conquiste la victoria del derecho a la tierra, a la paz y a la independencia. Ser revolucionario no es cómodo, no debería serlo porque implica llenar zapatos gigantes y con mucho camino andado como los de los expedicionarios que desembarcaron hace 58 años y un día del Yate Granma, o los de los mártires palestinos que fueron asesinados por las bombas dispuestos a defender aquello en lo que creían al precio de cualquier sacrificio. Acercarse a ser revolucionario implica un profundo sentido de modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Implica reconocerse en cada reclamo de justicia y en cada lucha de los oprimidos, para que si al final del camino las circunstancias no nos permiten llenar aquellas botas, que al menos los nuestros tengan huecos parecidos. No quería despedirme hoy sin felicitar a nuestras Fuerzas Armadas en su aniversario. Pero ya llegamos al final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que este viernes tenemos la última peña del año, como siempre, universal y gratuita. Así que esperamos verlos por allá. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.